Bueno, no estaba segura de hacer este video, pero este canal trata de arte y el manga para mí es arte tanto visual como literario. Y por eso siento que este tema es importante, porque aquí se ve algo que está pasando mucho últimamente. Un choque cultural bastante fuerte en cómo se interpreta el contenido. Hace poco se anunció la adaptación al anime de Kanbare Nakamura-kun, una comedia romántica BL bastante conocida. La historia sigue a un estudiante enamorado de su compañero de clase, con un tono más ligero y cómico. Pero cuando empezó a circular la adaptación, la reacción internacional fue bastante intensa. La autora Seon Day recibió muchas críticas en redes, principalmente desde audiencias internacionales. El conflicto surgió por la interpretación de ciertos elementos dentro de la obra. Aunque la autora ya había aclarado su intención narrativa, la situación escaló hasta el punto de que terminó cerrando su cuenta de X. Y esto abre una pregunta importante. ¿Dónde termina la crítica y dónde empieza el acoso? Y aquí hay algo importante que entender. Muchas de estas polémicas no nacen solo del contenido, sino de cómo se interpreta dependiendo del contexto cultural. En Japón, el manga y el anime suelen manejar una separación más clara entre ficción y realidad. Es común que existan historias con elementos exagerados o moralmente grises dentro de la ficción. En Occidente, en cambio, muchas veces el análisis es más moral o social y se tiende a cuestionar más el impacto del contenido. Y cuando esas dos formas de ver el entretenimiento chocan, surge este tipo de controversias. No significa que una esté bien y la otra mal, sino que parten de formas distintas de entender el arte. Pero vamos a decirlo claro, hay comportamientos, pensamientos e impulsos que existen, te incomoden o no. Y sí, hay mucha gente dentro de estos fandom, muchos aislados, muchos vírgenes, gente que claramente no encaja en lo socialmente normal, que consume este tipo de contenido. Incluso existe un término en Japón para este tipo de aislamiento social extremo, hikikomori, que se refiere a personas que se encierran en su casa y evitan casi por completo el contacto social durante largos periodos de tiempo. Aún así, no están saliendo a cometer actos horribles, porque si de verdad fuera tan simple como ves esto y te conviertes en eso, entonces Japón estaría en el top de países con más delitos sexuales. Y no es así. Así que reducir todo a esto es peligroso porque existe es una simplificación bastante pobre. Y también hay que decirlo, muchos usuarios japoneses reaccionaron molestos porque sienten que desde fuera se intenta controlar o corregir lo que los autores crean, cuando al final es su obra. Y nadie debería quitarle a un autor su libertad creativa ni su visión. Siento que últimamente hay reacciones muy intensas en el mundo del entretenimiento cuando algo se percibe como cuestionable. En este caso, yo no lo vi como algo tan extremo como algunos comentarios lo han planteado, porque muchas veces dentro de este tipo de obras hay interpretación del contexto de los personajes o de sus emociones. Y aquí entra algo importante, los autores tienen derecho a crear ficción. Eso no significa que todo sea correcto en la vida real, pero sí que dentro del arte existe libertad creativa. Me explico. Lo que sí creo que se malinterpretó en este caso, según lo que entendí, es que en la obra el protagonista se imagina situaciones del chico que le gusta con el maestro, y de aquí parte toda la polémica. A ver, esto provoca un conflicto, o sea, él tiene celos hacia el profesor, pero realmente no hay una relación como tal extraña, amorosa entre maestro y alumno, no, esto es de la imaginación del protagonista. Y aquí puedo dar un ejemplo personal también.
Recuerdo un caso de un BL que vi hace tiempo, se llamaba Super Lovers, que sinceramente me incomodó bastante. No me sentí cómoda con cómo se manejaba ciertos temas, así que simplemente lo dejé de ver, y creo que eso es lo normal. Si algo no te gusta, simplemente lo dejas. En cuanto a mis gustos dentro de la ficción, debo admitir que yo misma he tenido chips bastante cuestionables. Tal vez alguna de ustedes también han tenido chips cuestionables. Sobre todo en series donde ni siquiera hay romance como tal. Un ejemplo es Goyo o Itadori en Jujutsu Kaisen. Sé que Itadori tiene 16 y Goyo unos 28 años. Igual, yo tengo súper claro que son personajes ficticios y separo completamente la ficción de la realidad. O sea, si en la vida real viera algo raro entre un adulto y un menor, obviamente lo rechazo totalmente. Pero en ficción es otra cosa. Eso sí, también hay límites personales. Por ejemplo, no me sentiría cómoda dibujando en situaciones explícitas. En general también suelo preferir parejas donde las edades o las dinámicas se sientan más equilibradas, porque simplemente me resulta más cómodo. Por ejemplo, chicos como Goyo por Geto me parece más interesante en ese sentido. En cuanto a lo que me gusta en una pareja en la vida real, es bastante simple. Me gustan los hombres, o sea, personas adultas, maduras, con respeto y estabilidad emocional. No alguien infantil o con actitudes de niño, sino alguien que de verdad se comporte como un adulto. No como mi ex, que era un adulto que se comportaba de forma inmadura. Ay, tenía que soltar eso. Y algo que sí me pasa es que no entiendo cómo hay gente que en la vida real cruza ciertos límites con menores. De verdad, eso no lo entiendo. Ni lo comparto en absoluto. Una cosa es la ficción y otra completamente distinta es la realidad. Hoy en día estamos expuestos a muchísimo tipo de contenido. Música, videojuegos, series, redes sociales, y cada persona tiene su propio criterio. A ti puede gustarte algo que a otra persona no, y está bien. El problema no es que exista contenido diferente, sino cómo lo interpretamos. También es verdad que hoy en día es muy difícil evitar la exposición a ciertos contenidos, especialmente en menores, porque internet no tiene filtros reales. Por eso, más que eliminar todo lo polémico, el problema está en aprender a interpretar lo que se consume. Consumimos contenidos constantes y analizar demasiado. Música, tendencia, redes. Pero cuando aparece algo polémico en otro tipo de obras, la reacción suele ser mucho más fuerte. No porque necesariamente sea peor, sino porque se percibe diferente dependiendo del contexto. Ver ficción no convierte a nadie automáticamente en alguien que haga algo en la vida real, pero sí puede influir en cómo interpretamos ciertas cosas, dependiendo de la persona, la edad y el contexto. Muchas veces criticamos obras que nos parecen moralmente incorrectas, pero no nos detenemos a pensar en el contexto o en el lugar donde fueron creadas. Una obra puede tener una temática fuerte, incluso sin filtros o sin escrúpulos, pero eso no significa que una persona que la consuma sea automáticamente alguien peligroso o degenerado. Nada que dañe a una persona en la realidad debería ser aceptable. También entiendo que en Occidente reaccionamos así porque en parte de la educación y los valores con los que crecimos. Y de la misma forma también es normal que en otras culturas existan perspectivas diferentes. Lo importante es esto, no atacar a la persona solo porque no encaja con nuestra forma de ver las cosas, sino algo que no te gusta, simplemente no lo consumas. Al final, el mundo sería muy aburrido si no existiera diferencias en cómo cada quien entiende el arte y el entretenimiento. El capítulo piloto de mi serie ya está disponible aquí en YouTube. Lo estoy haciendo en formato manga ahora porque me permite manejar un estilo más detallado y la verdad lo estoy disfrutando mucho más. Así que lo más importante es respetar para ser respetado. Y si el video te gustó, compártelo, comenta qué te parece y dale like si te gusta. Porque eso es lo genial de este tipo de tema.
puedes compartir, opina y siempre y cuando se haga con respeto.